Eso lo predicó el apóstol Pablo hace muchos años atrás, y se le fue revelado a varias personas después de hace más de miles de años, como a Martín Lutero, el reformador Martín Lutero, hace muchos años, cuando se le revela este evangelio de Jesús, el que justificados somos por la fe en Cristo, no por nuestras obras. Y fue por eso que entra el reformador del evangelio Martín Lutero hace muchos años. Está en la historia, ¿no?, de la humanidad, y no es un evangelio diferente, es el evangelio de Jesús. Pero vamos en esta mañana subrayando diferentes temas, o sobre el mismo tema, pero subrayando en Gálatas, en versión NBI. Voy a leer en esta maravillosa mañana, versión NBI, y en Gálatas 3, voy a buscar rápido aquí en mi Biblia, Gálatas 3, voy a buscar rápidamente aquí en mi Biblia. Encienda su Biblia, ya no le digo que la abra, sino que la encienda, porque sé que la tiene en el celular, ¿verdad? Entonces encienda su Biblia, pero no está de más que subraye en su Biblia cada uno de los versículos. Hemos aprendido que no es por nuestras obras, sino que es por medio de Jesús que somos justificados, y hemos estado diciendo que creemos que es la obra consumado, es la obra de la cruz, fue una vez y para siempre, fue 100% efectiva. Y hemos aprendido que no depende de mi comportamiento, esa es la realidad. No importa realmente bien, si mi comportamiento es bueno o es malo, eso no me va a separar del amor de Dios. No me va a separar del amor de Dios, ya sea mi buen comportamiento o mi mal comportamiento. Es que la verdad es que Dios nos ama al 100%, al top, nos ama al 100%. Esa es la realidad. Qué maravilloso es cuando se nos va revelando. Vamos a orar y vamos a decir voy a orar por ustedes, y también usted ore y digan esta mañana: Padre, yo te pido me des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Alumbra los ojos de mi entendimiento, abre mi corazón, Señor, porque estoy dispuesto a escuchar tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Al recibir la palabra pareciera que no pasa nada, pero por testimonios que se han acercado todavía en esta semana, cómo el Señor crea en ti una fuente de vida que va creando una personalidad nueva, una transformación nueva. Y es en todos, no hay favoritos, no hay VIP, realmente es para todos. Y cuando la semilla va creciendo en ti y va recibiendo esta palabra con la intencionalidad de escuchar, cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea tu crisis, lo importante de estar aquí, aunque entendamos o no entendamos de alguna manera, pero estamos aquí, va creciendo una semilla, va creciendo, va dando fruto algo dentro de nosotros. Y en este testimonio, esta persona toma una determinación en decir: yo ya no soy más esto, yo ya no soy más lo otro, yo ya no soy, y lo hace público ante un grupo de personas, en decir: yo ya no soy esto, yo ya no soy lo otro. Y este grupo de personas se burla de esta persona cuando ella enfrenta y decide decir: yo ya fui libre, yo ya no soy más esto, yo ya no soy más lo otro. Y en lugar de las personas de enfrente aplaudirle y decir: wow, se burlaban de ella y decían: pero sabes, el enemigo es el padre de la mentira y nos va a estar acusando, nos va a seguir acusando de día y de noche a nuestra conciencia, e inclusive va a utilizar personas que te acusen. Pero cuando tenemos bien plantada esta verdad del evangelio de la libertad, que es el evangelio de la gracia, es el único que te va a poder, o nos va a poder liberar libertad para seguir avanzando en nuestra vida, y no por mis propios esfuerzos, sino por su favor inmerecido manifestado en nuestras vidas.
Y Gálatas 3:22 dice, Gálatas 3:22, versión NBI. Si me acompañan, si pueden cambiar su versión en la Biblia para estar en el mismo canal, NBI, Gálatas 3:22. Dice: pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Mediante la fe en Jesucristo, ya aprendimos que cuando está esa palabra fe en Jesucristo, estamos aprendiendo que es mediante creer que somos justificados en Él. Amén. Somos justificados en Jesús. Entonces dice, para que mediante la justificación en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Creer bien nos va a hacer vivir bien, correctamente, y nuestra calidad de vida dentro del caos externo o caos interno en mi alma. Pero a la medida que se me vaya revelando este evangelio, esta palabra de justificación en Cristo, somos justificados en Cristo, y que no es la verdadera gracia, te da poder para obedecer. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nunca te va a llevar a violar lo que ofende a Dios. Esa es la realidad. Pero es por gracia, es por su gracia que nos provee. Y dice, antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Iglesia, vamos a leerlo de nuevo. Gálatas 3:23, versión NBI. Antes de venir esta fe, ¿cuál fe? Perdón, la de Jesucristo. Antes de venir esta fe, la ley, ¿cómo nos tenía? Presos. ¿Verdad que no era Dios? Era la ley. La ley es buena, pero nos tenía presos. Hoy en día creo que la iglesia, en muchos aspectos, la iglesia en general, hablo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, así nos tiene. A nosotros ya no, porque estamos aprendiendo, amén. Pero a los que no predican este evangelio de la fe, justificados en Cristo y siguen en la ley, están presos en condenación, en esfuerzo, en seguir intentando ser mejor cristiano, en seguir luchando por mis bendiciones, en seguir intentando una y otra vez ganarme el favor de Dios. Pero dice, encerrados hasta que la fe se revelara. Por eso es importante pedir espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús, para que esta palabra, recuerden que vimos el domingo antepasado que se necesita ser revelada, solamente revelado. Seguimos leyendo. Así que la ley vino a ser nuestro guía. Fíjense cómo la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos. ¿A quién? La ley era nuestra guía y vino a llevarnos para enseñarnos a Cristo, para que fuéramos justificados. ¿Por qué? Por la fe. Bien simple, bien práctico, bien sencillos. Justificados por la fe. Cuando decimos justificados por la fe, es justificados por creer que Jesús murió por mí en la cruz y me salvó. Amén. Algo tan, apláudele al Señor, algo tan práctico. Algo tan sencillo, o muy trillado de decir quizá para muchos. Ya sé, Cristo vino a morir por mí, pero ¿eso qué? Eso es todo en nuestras vidas. Es absolutamente todo. Cuando cargamos nuestra cruz, es cargar esta verdad, esta libertad, esta redención en nuestras vidas. Y cada vez que nos profundizamos y nos sumergimos en esta revelación del evangelio, de la palabra, se nos van cayendo capas de condenación, capas de juicio, de prejuicios, de religiosidad, de fariseísmo,
de tristeza, de opresión, de vicios, de contiendas, de conflictos, porque esto es conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer libres. No es saber la Biblia, necesitamos el Evangelio revelado, y al Señor le plació revelarnos este Evangelio para este tiempo, para este momento, porque Él te ama tanto que quiere que disfrutes la plenitud de Jesús hoy, en este tiempo, en tu vida. Yo creo que hay muchas cosas que pasan en diferentes situaciones y a veces creemos, porque la palabra dice que Dios es un Dios soberano, pero la verdad creo yo, y cada vez puedo, como siento un panorama que se abre y digo, es que Dios, de verdad, Dios no quiere tenernos en condiciones malas. Él no quiere tenernos, Él viene a darnos vida y vida en abundancia. Él no quiere que nuestra vida sea corta, iglesia. Él no quiere que nuestra vida se termine en una edad temprana. Él no quiere que nuestras vidas sean un caos, nuestros matrimonios. Él no quiere eso. Pero cuando no conocemos este Evangelio revelado, creemos que es la voluntad de Dios, porque nada se mueve sin la voluntad de Dios. Pero la palabra dice en el nuevo pacto que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y la vida que le dio a Abraham antes de la ley, vivían muchos años. Esos personajes, ¿se acuerdan cuántos años vivían? Y fue bajando la vida hasta que llegamos en el Génesis, que la vida que Dios desea es 120 años. Pero cuando se introduce la ley, en los Salmos dice que el promedio de vida del hombre son 70 y lo más robusto 80. Pero vino Jesús a darnos vida y vida en abundancia, y por eso todo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, se liga con Génesis, con la bendición de Abraham. Y nosotros como hijos tenemos la bendición de Abraham. Pero si desconocemos estas verdades, no vamos a vivir bien. Por eso dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y cuando creemos en este Evangelio del favor inmerecido, entonces somos conscientes que Él nunca más, la cláusula del nuevo pacto dice: nunca más me acordaré de tus pecados. La nueva cláusula donde se corta toda herencia generacional en nuestras vidas, se corta toda maldición generacional en nuestras vidas. Eso es para darnos vida y vida en abundancia. Pero Satanás, sabemos que antes de decir Cristo vino a darnos vida, Satanás vino para robar, ya sabemos, matar y destruir. Nos roba relaciones, nos roba finanzas, nos roba salud, nos roba trabajo, nos roba negocios. Viene a hacer un caos a nuestras vidas, nos introduce el miedo. Pero Jesús vino a darnos vida. Y cuando somos conscientes que la gracia provee, la gracia provee de salud, la gracia provee de sabiduría, la gracia provee de amor. Amén. Es maravilloso eso. Entonces todo lo que yo pueda sentir en mi vida y pueda estar viviendo, todo lo que, ¿cuántos se han sentido o nos hemos sentido, perdón por la garganta, cuántos nos hemos sentido oprimidos, cansados? Todos. ¿Cuántos desesperados? Todos. Pero Jesús vino a darnos vida, una buena calidad de vida. Esto no es un mensaje motivador, es el Evangelio. Amén. Nos quedamos, estamos leyendo Gálatas, ¿qué? A ver, 3, ¿cuál? 3:24 dice: así que la ley vino a ser nuestra guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Nuestra guía, ¿quién fue entonces? La ley. Finalmente, si vives en la ley y tú estás en la palabra va a tener resultados, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero cuando uno está pequeño, cuando uno es niño, necesitamos un tutor, un guía, un padre, una madre. ¿Estamos de acuerdo?
No podemos, cuando somos niños, no podemos estar solos. Necesitamos que alguien nos lleve a la escuela. Necesitamos que alguien se siente conmigo a estudiar matemáticas, a entender matemáticas, a aprender historia. Necesitamos que alguien nos prepare el alimento. Necesitamos que alguien, porque somos niños y no podemos utilizar los cubiertos de la cocina solos, porque podemos, ¿cómo se llama? Cortarnos. Perdona, es que la garganta se me cerró. Pero dice aquí en el Gálatas 3:25, pero ahora que ha llegado, ¿qué? ¿Qué es la fe? La fe en Jesucristo. Ha llegado la fe. Ya no estamos sujetos ¿a quién? Al guía, iglesia. No todos, no todas las iglesias, no todos podemos comprender esto hasta que se nos es revelado. No podemos continuar mezclando ley con gracia. Una iglesia no puede estar mezclando ley y gracia, porque estamos en el nuevo pacto. En el nuevo pacto todo lo hace Jesús por nosotros, todo lo hace Dios por nosotros. Es Él viviendo a través de nosotros. Él es proveyéndonos vida, Él es proveyéndonos salud, plenitud. ¿Sabes? La naturaleza del hombre no entiende de vacíos. ¿Sí sabías tú eso? La naturaleza no entiende de vacíos. Por eso el ser humano cada vez crea algo para buscar ser llenado. Se crea un entretenimiento, se crea más diversión, se crean más vicios si voy más de compras y compro y como y viajo y busco aquí, busco allá, porque la naturaleza humana no entiende de vacíos. Y todo el tiempo está intentando llenarlos con diferentes métodos, metodologías, libros. Me meto a diplomados, me voy al Himalaya a estudiar, a meditar, me voy a los viajes, busco aquí, busco allá, porque, ¿sabes? Jesús vino a llenar estos vacíos, plenamente a llenarlos. Por eso el Señor, cuando mete la ley en el monte Sinaí, es para que nos diéramos cuenta que jamás íbamos a ser tan santos y tan puros y tan perfectos más que buscando a Dios. Y la ley nos orilla a decir: Dios, yo no puedo cumplir con lo que pides. ¿Verdad que no puedes cumplir? No. Entonces lo único que necesitas es a Jesús. Jesús vive a través de nosotros. Entonces me quedé en Gálatas 3. Todos ustedes son hijos mediante la fe en Cristo Jesús. Todos creemos en Cristo, amén. Ahora, no solamente es creer en Cristo, sino creer que yo soy justificado por Él. 100%. 100%. Justificados, amén. Y si ustedes, Gálatas 3:29, estamos leyendo, me voy al 29, versión NBI, Gálatas 3:29, versión NBI. ¿Verdad que con las versiones cosas se nos van aclarando aún más? Y si ustedes pertenecen a Cristo, ¿cuántos pertenecen a Cristo? ¿Cuántos de aquí pertenecen a Cristo? ¿Todos? Ok. Y si ustedes pertenecen a Cristo, me encanta porque se regresa al Génesis. Dice: ¿son la descendencia de quién? Abraham vivía en la ley, pero está en el Antiguo Testamento. No había ley, ¿verdad? Ya explicamos eso. Abraham vivía abajo, porque por creer en Dios se le fue contado por.
¿Era la justicia de Abraham? No, era la justicia, se le fue contado por justicia. No era que Abraham fuera santurrón o muy santo o perfecto. Ya nos dimos cuenta que Abraham le dice a su mujer que se meta y tenga hijos. ¿Sí, no? ¿Se acuerdan? Abraham le dice ¿a quién? A Sara. Sara le dice a Abraham, perdón, sí, me norteé. Y Abraham comete esa situación de pecado, pero llegó todo el juicio y la ira de Dios. Y luego Abraham miente diciendo que no es su esposa Sara, sino que es su hermana. Y Dios llega con él con toda la ira. ¿Por qué? Porque delante de Dios Abraham era justo por creer en Dios. Abraham fue enseñado y él aprendió. Pero ¿por qué viene esta tipología de decir, Pablo, entonces me estás diciendo que por hay licencia para pecar? No, la verdadera gracia te da poder para estar en santidad, pero es la gracia la que te provee. No te estreses, no te preocupes tú, porque por más que lo intentes no lo vas a lograr, ni siquiera yo. Por eso la gente ha malinterpretado la justificación de Cristo. Decir, entonces puedo hacer lo que sea. Cuando somos conscientes, somos personas imperfectas, todos cometemos errores, todos nos equivocamos, pero la diferencia es ahora que tenemos la sangre de Cristo y nos enseña su palabra revelada y somos guiados por el Espíritu a caminar por caminos correctos. Amén. Y si ustedes, dice Gálatas 3:29, me voy al 29, Gálatas 3:29, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Y me encanta 4:1 porque dice a una manera práctica. En otras palabras, dice, en otras palabras, Pablo así como que ya le estaba diciéndole a la iglesia de Galacia, ¿no? A Galacia, así, o sea, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo. Wow, a pesar de ser dueño de todo. Yo subrayaría ahí menor de edad y dueño de todo. En las pantallas ahí se puede, como pueden ver, está subrayado. Menor de edad. Caray, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo. Es cuando yo me quedo, wow, ¿por qué vivimos cosas que no deberíamos vivir? ¿Por qué pasan cosas que no deberían pasar? Si soy hijo y soy heredero. Pero dice aquí que si eres menor de edad, no hay diferencia entre un esclavo y un menor de edad, a pesar de ser dueño. ¿Y cuál es el contexto de menor de edad? Cuando dice es menor de edad, leímos en los versículos anteriores que cuando estábamos en la ley teníamos a un, y si tenemos a un guía, ¿por qué tenemos a un guía? Porque somos menores de edad. Si somos menores de edad, estamos bajo la ley. Estamos bajo la ley. Me enfoco en mi pecado, me enfoco en mi necesidad, me enfoco en todo lo que me pasa a mí. Dios no está menospreciando nada de lo que te pasa. A Él le duele lo que te pasa y Él está contigo. Pero cuando soy menor de edad, le das a tu hijo, tú le compras una cajita feliz a tu hijo de menor de edad, te la das y luego le pides un nuggets y te la quiere dar el niño. Es mío, papá, es mío. ¿Y quién se la dio? El papá se la dio. Así el Señor nos da trabajos, nos da finanzas, nos da economía, y luego el Señor te pide algo que le dices, no, pues si yo trabajé todo, Señor, no, hombre, ¿qué voy a estar yo sembrando? ¿Qué voy a estar yo dando esto, lo otro? Iglesia, cuando somos menores de edad,
pensamos como menores de edad. Pero cuando viene la revelación del Evangelio de Jesús, de lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz, entonces ya no somos menores de edad. Viene una madurez, porque un dueño, un empresario que tiene su empresa, la redundancia, vaya la redundancia, y si su hijo tiene 15 años y muere el papá y no hay nadie, pues se la va a dar al hijo. Pero el hijo no va a poder tomar el Lamborghini, ¿verdad que no? No va a poder tomar esas trocas grandes, no va a poder, porque es menor de edad. No tiene la suficiente madurez para ponerse enfrente de la empresa, de los negocios, y con la sabiduría poder tomar decisiones y disfrutar de lo que el papá le dejó la empresa. Y si es menor de edad, entonces le vamos a poner un tutor y le vamos a decir: mijo, póngase a barrer con todos los demás, póngase a trabajar con todos los demás, porque necesito que usted madure. Y cuando ya madure, mijo, súbase aquí, véngase y empiece aquí a trabajar ya como hijo, no como siervo, sino como hijo. ¿Verdad que sí? ¿Dónde estamos nosotros ahorita? Menores de edad. Está bien, hay un proceso. Dios nos está enseñando de pasar de la ley a la libertad de Jesús, al Cristo revelado, al Cristo que no te condena, que no te enjuicia, porque ya todo cayó sobre Él. Pablo, es que yo no merezco nada. Es verdad, no merecemos nada, pero por eso es regalo. Cuando se da un regalo, es un regalo. Te lo merezcas o no, es un regalo. ¿Y qué se hace con el regalo? Se toma, se abre, se toma. Aleluya. Gálatas 4:2, al contrario, está bajo el cuidado de tutores, o sea, el menor de edad, y administradores hasta la fecha fijada por su padre. ¿Cuál es la fecha fijada por nuestro Padre, iglesia? ¿Cuál es? ¿Sabes? Hay muchas profecías que ya se han cumplido en la palabra de Dios, muchas. El mundo no va a mejorar, va a empeorar. Es bíblico. Pero gracias a Dios que nosotros no dependemos de este mundo. Dependemos del sistema del cielo, de lo que dice su palabra. Dice hasta la fecha fijada por su Padre. La fecha fijada del Padre fue cuando Jesús vino a los 30 años de edad. Era un joven, comenzó su ministerio. Me sorprende porque David era joven, Daniel era joven, todos eran jóvenes, iglesia. La mayoría eran jóvenes. Wow. Jesús tenía 30 años y les estaba enseñando a los fariseos que tenían años de experiencia en la palabra de Dios. Pero Jesús vino, esa es la fecha fijada. Cristo vino a darnos a Jesús, y esa es la fecha fijada por nuestro Padre. Así también nosotros, 4:3, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Los principios de este mundo es el ABC de la ley, iglesia. Porque inclusive en la iglesia tradicional o la religión tradicional te van a enseñar a pegarte a la ley, pero no a conocer a Jesús. Pégate a la ley, cumple con esto, todo, puro cumplir y expectativas, pero no conocer a Jesús. Pero éramos menores, estábamos esclavizados por la ley.
¿Se dan cuenta? Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido ¿de qué? De una mujer que estaba María estaba bajo la ley. Nace Jesús de María, que estaba bajo la ley. ¿Por qué? Dice el 4:5 es la respuesta. No se necesita mucha predicación. Aquí está la predicación. Para a los que estaban bajo, a fin de que fuéramos adoptados como más claro no puede ser. Entonces Jesús nos vino a rescatar a los que estábamos bajo la ley, porque si seguimos viviendo bajo ese esquema, bajo la ley, entonces el pecado va a seguir tomando más fuerza en nuestras vidas. Y ya explicamos que el pecado es un espíritu de muerte que llega a nuestras vidas a hacer caos. No solamente una muerte física, sino es una muerte espiritual, una muerte emocional, y crea conflictos en mis relaciones personales, conflicto en mis trabajos, en mi economía, en mi vida, en mi salud, porque estamos bajo la ley. Por eso yo he descubierto, o al menos he comprendido, no descubierto, pues sí, he comprendido que no es Dios el que nos tiene en tal y tal y tal condición. Es porque ignorábamos que estábamos bajo la ley e intentábamos, y había mucha condenación y había mucho miedo en nuestras vidas de fallarle a Dios, porque si le fallaba a Dios, entonces toda la ira de Dios iba a caer sobre mí. Pero no es la ira de Dios, es el pecado, porque la ley le da poder al pecado y no es Dios. El pecado es el que hace el estrago en mi vida, no es Dios. Eso es lo que me atormenta a mí. Hay algo que pasa en mí, pero no es porque le fallé a Dios. ¿Cuántos le fallamos a Dios? Todos les fallamos a Dios. Pero cuando comprendemos que soy la justicia de Dios en Cristo y que su sangre me redimió de esa maldición, y que Él nació de una mujer que estaba, que es María, bajo la ley, fue para rescatarnos de ese esquema que lo único que hace es traer maldición por no obedecer la ley. Entonces se genera una maldición, un pecado que da fuerza e impacta mi vida y hace estrago a mi vida. Y ya leímos en Romanos que Satanás utiliza la ley, que es el pecado. Satanás es pecado y él está vivo, y no es una historia, es una realidad. Pero Jesús lo venció en la cruz, lo desarmó totalmente y no tiene poder absoluto en nosotros, al menos que nosotros rechacemos a Jesús. Y rechazar a Jesús, dice la palabra de Dios, que rechazar a Dios. Y cuando rechazas a Jesús y rechazas al Padre, entonces ya no hay más que Satanás haciendo estragos hasta llevarte a la muerte. Y no solamente a la muerte en este mundo, sino una muerte eterna. Esto no es para crear miedo o pánico, no. Debemos ser conscientes y conocer la verdad. Pero te tengo buenas noticias. No se trata de ti, Él lo hace por ti. Él lo hace por ti. La gracia te va a proveer. Es que yo me siento incapaz. No te preocupes, no te estreses. Tú ven
escucha y recibe, y te aseguro que después de un tiempo te vas a acercar a nosotros y nos vas a decir: ahora sé que la gracia provee. Amén, amén, aleluya. Iglesia, aleluya. No te estreses, tranquila, tranquilo. Solamente recibe, amén. Me quedé ya para terminar en Gálatas, ¿qué? Ok, Gálatas 4:6, versión NBI, y ya voy a terminar. Dice: ustedes, ¿ahora qué somos? ¿Qué dice? Ya somos hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones, fíjense lo que Dios ha enviado a nuestros corazones: el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. ¿Qué significa Abba? Papito, papá. O sea, ya no tenemos, nos enseñaron a acercarnos a Dios como decir: oh Dios Padre Todopoderoso, Señor, no me acerco porque eres demasiado santo. Sí, es 3 veces santo, Dios es 3 veces santo, dice la palabra. Pero cuando viene Jesús, Jesús no categorizó absolutamente a nadie. Jesús vino a mostrarnos al Padre, amén. 100% hombre Jesús, 100%. Y cuando viene Jesús, me encanta en Lucas 6:17, en versión Reina Valera, Lucas 6:17, y dice, habla de Jesús cuando atiende a una multitud: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente. Una gran multitud, yo creo que estamos hablando más de 1000 personas, de toda Judea, una ciudad, de Jerusalén, otra ciudad, y de la costa de Tiro, otra ciudad, y de Sidón, otra ciudad, que habían venido, ¿para qué? Para oírle. Dice aquí que había venido para oírle. ¿Cuál es la clave? Oír, oír. La clave es recibir, oír, 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 oír la palabra de Dios. Oír, oír la palabra de Dios. ¿Que andas crudo? Bueno, vente, oye la palabra. ¿Que andas como andes? Mira, vente, oye la palabra. Dice, para oírle. Y ya una vez que era para oírle, dice, y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba ¿qué? Tocarle, porque poder salía de él y sanaba ¿a quién? A todos. Te fijas que Jesús no se sentó, no categorizó a nadie. A ver, ¿tú quién eres? No, primero ve, ponte de acuerdo con tu esposa y primero ve. No, Jesús, ok, aquí está la multitud. Acuérdate que leímos hace 15 días, Jesús sentía compasión porque los veía como ovejas sin pastor. No, Jesús no los vio con, no tienen pastor estos rebeldes, son unos pecadores. No, Jesús no categorizó, Jesús los recibió. Oyeron la palabra y Jesús los sanó, los liberó de todo tormento de espíritus inmundos. Y dice que todos, absolutamente todos, fueron sanados. Ese es Jesús, ese es su amor, ese es Jesús. Entonces ellos se pudieron acercar confiadamente a Jesús. Ahora nosotros nos podemos acercar confiadamente a nuestro Abba Padre, a nuestro papito, a nuestro papá, a Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Nos podemos acercar sin ningún prejuicio, sin ninguna condenación, sin ningún juicio, porque fuimos adoptados sus hijos. Fuimos adoptados sus hijos. Y puso un espíritu en nosotros, que es el Espíritu Santo. Iglesia, es santo el Espíritu que está dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo, cuando entra a nuestras vidas, entonces comienza un proceso
al oír y al oír, al oír. Por eso tenemos células entre semanas, reuniones entre semanas, para cuando te sientes decaído, cuando te sientes triste, cuando te sientes desesperado. Entonces escuchas el evangelio, escuchas el evangelio. Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque este es poder de Dios para salvación a los que creen. Es un evangelio, es una dosis. Te estoy dando una dosis. No es Pablo, es Jesús, porque es su palabra, iglesia. Y cuando recibimos esa dosis es medicina para tu cuerpo, es medicina para tu vida, es salud, es bienestar, es plenitud, es llenura. Y entonces cuando viene la naturaleza humana de los vacíos que andamos buscando en todos lados, por naturaleza el mundo no entiende de vacíos. Por eso cada vez la tecnología, ahora viene el metaverso, cada vez buscan más llenar. Pero el único que llena su plenitud se llama Jesús. Jesús es el único que nos sacia. Jehová, Jesús dice: es ahora mi pastor y nada me faltará. Dice en Romanos, con esto cierro, Gálatas 4:7, versión NBI: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. ¿Heredero de qué, Pablo? ¿De qué me estás hablando? ¿Me ha hecho heredero de qué? Pues de la religión, iglesia, de los ritos. No, ¿de qué? De sus promesas dadas desde el Génesis a Abraham. Tú dirás: ¿por qué se viene del nuevo pacto y por qué se brinca todo el viejo pacto? Porque es un viejo pacto, el cual dice el Señor que no tuvo resultado y lo desechó. ¿Te acuerdas que ya predicamos eso? Y viene un nuevo pacto, porque Dios quería desde el principio que el hombre descansara en Él. Descansen en mí, yo todo lo hago por ustedes. No se vuelvan a meter a la ley, iglesia. No nos volvamos a introducir a la religiosidad. No nos volvamos a meter a todo eso que lo único que hace es que me presiona para cumplir los estándares que Dios pide. Pero el único estándar que Dios pide hoy es que tú creas que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario y que por esa muerte tú eres justificado 100%, y que cuando Él dijo consumado es como dice en Efesios, Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual, y nosotros lo único que tenemos que hacer es poseer esa verdad en nuestras vidas. Amén. Dice en Romanos 8:15, en versión Jubileo JBS, versión JBS, con esto termino, dice: porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción de hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Romanos, Pablo nos lo vuelve a decir, igual que en Gálatas. Nosotros ya no necesitamos ese tutor, ese guía, porque ahora ya no estamos chicos, se nos ha revelado que es Jesús ahora. Amén. Pero ¿por qué dice para estar en temor? Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. ¿Será que el espíritu de temor es la madre de todos los miedos? Por eso el Señor nos dice para no estar otra vez en temor. Temor. Él no quiere que estemos en temor. La madre de todas nuestras fobias, nuestros miedos, aún de eso el Señor quiere enseñarnos que somos libres de todo eso, pura basura que no necesitamos en nuestra alma. Él viene a limpiarnos. Amén. Saben, ustedes en esta mañana han sido limpiados
por lo que oyeron. Dice el Evangelio de Juan: por oír ustedes han sido limpiados. Somos salvos. La salvación no se pierde, pero podemos empolvarnos con la tierra del mundo del día a día. Y ese polvo, al escuchar el Evangelio, nos limpiamos de ese polvo, pero por dentro somos salvos. Amén. Ustedes y yo hemos sido lavados por su palabra en esta maravillosa mañana. Den un aplauso al Señor, iglesia. A todos los que nos ven por las redes sociales, te invitamos a recibir a Jesús si es la primera vez que nos ves, a Cristo en tu vida. Esa decisión, la vida es de decisiones buenas o decisiones, todas son decisiones, algunas con un resultado mal y otras con un resultado bueno, pero te invito a que tomes la mejor decisión de tu vida, que es recibir a Jesús en tu corazón. Si tú nos estás viendo, entonces di conmigo estas palabras: di: Padre celestial, en este día yo te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si tú hiciste esa oración, has recibido ese espíritu de adopción en tu vida y comenzará un proceso de enseñanza. Te invitamos a que te acerques a una iglesia, que sea el Espíritu Santo que te lleve. Y si estás aquí en la ciudad de Torreón, te invitamos a que vengas aquí a Veraca. Búscanos por medio de las redes sociales, mándanos información y ahí estaremos en contacto contigo. Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros.